¿Aló? Hola, profe, sí, sí, sí. Profe. No, no se acomoda. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué dicen? Bien. Bien, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Los escucho cansaditos. ¿Qué pasó? ¿Tiene mucho frío? También. ¿Qué pasó? ¿Qué clase han tenido que les han dejado así medio dormidos? ¿No sé? ¿Qué clase han tenido? Ah, hemos tenido chinchay. Con el profesor Chinchay. Geografía. Oh, pero chinchay les hará reír. También. Algunas veces. A ver, muchachos, vamos a ver acá. ¿Nos toca examen? Examen. ¿Nos toca? No. Nos tocaba supuestamente el lunes. Díganme, alumnos, ¿no hay ningún alumno en esta sección que me debe examen? ¿Cuál examen? ¿Cómo? ¿Cuál Del examen? primer trimestre. ¿Qué alumno me debe examen? No, yo no sé. Por eso pregunto, si acá hay algún alumno que me debe examen. Ninguno. Todos han dado, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a nuestra clase. Nuestra clase de hoy día se Profesor, llama... pero una pregunta. Faltaba así un examen, pero dijeron que luego, ¿qué día vamos a dar ese examen? Señores, estamos acá ahorita, por eso que le estoy diciendo. ¿Qué alumno faltaba para dar examen? Ahora. Todos. Ahora. Como todos. ¿Todos de De qué? química faltó. No, pero ese es para el lunes. Ya, Ya. para el lunes. Te debo chance. No, sino quién no dio el examen de biología. ¿Quién no Vale. estuvo presente? Por eso estoy diciendo que alumnos no han dado examen. ¿Cuál? ¿El de la semana pasada? Claro, Sí, pues se supone. Ah, sí. Yo no estaba porque mandaron el link. Un segundo link. Entré al segundo link y no abría. Ya sé, correcto. De ahí por Se una supone compañera. ¿qué curso es? ¿Qué Biología, curso una compañera me dijo que si entré que por qué no había entrado y eso, y yo le dije porque mandaron el segundo link, pero no entraba. Igual hice el examen. ¿Y entregó? Sí, sí lo entregué. Incluso le Entonces, dije incluso ese mismo día dijo que le envíen al correo y no me aparecía su correo. ya, pero al correo, nada de WhatsApp. Porque en WhatsApp no he revisado nada, solamente en el correo. Y al correo no me aparecía. Ya bueno, sí he entregado. Pero yo digo, ¿qué alumno no ha dado examen para que dé hoy día? Porque no vuelvo a decir más a segundo año de secundaria. Ya no hay más tiempo. ¿Qué alumno no ha dado examen? Bueno, después ya no me digan nada porque ya después le pongo su nota. Nada más. Muy bien, entonces pasemos a nuestra clase. Nuestra clase de hoy día se llama tejido óseo. Oiga, ¿a qué me refiero con tejido óseo? ¿A qué me refiero con tejido óseo, alumnos? ¿Saben? Del hueso. Los huesos. Nosotros tenemos un sistema, ¿no? Es un sistema, el sistema esquelético, pero el cual está formado por tejidos. Y vamos a hablar qué tejidos son los que hacen formar al sistema esquelético. Ustedes saben que, por ejemplo, es muy importante el sistema óseo para nosotros. ¿Por qué dirán? Oiga, porque si crecen los huesos, también crecen ustedes, ¿no?
Si no crecen los huesos, pues no van a crecer ustedes. Otra cosa, además es el que sostiene a nuestro cuerpo. Si nosotros no le proveemos de una dureza que debe de tener, al proveerle de dureza, oiga, tenemos asegurado nuestro sostenimiento. Pero si nosotros no cuidamos nuestro sistema esquelético, imagínense, ustedes me podrán decir, profesor, pero si es hueso, ¿cómo lo podemos cuidar si está dentro? Oiga, dándole la dureza. ¿Y cómo le damos la dureza? Pues tenemos que consumir proteínas, el calcio, leche, pescado, ¿no es cierto? Son vitaminas que van a asegurar que nuestro sistema esquelético esté fuerte, resistente. Pero si nosotros no lo calcificamos a nuestro sistema esquelético, oiga, esto va a comenzar a ponerse como huequito, huequito, como si fuera un colador. Oiga, como cuando es un colador, se choca y se rompe. ¿Por qué? Porque no ha tenido la dureza, la fortaleza que le hemos debido de dar. Por eso lo que le digo que es importante este sistema. Porque no solamente ayuda al sostenimiento, sino también protege. Es una de sus funciones es sostener y también proteger. ¿Y qué van a proteger? Van a proteger a los órganos más importantes de nuestro cuerpo. ¿Como quiénes? Como el cerebro, que está protegido ¿no? por el sistema óseo, el cráneo. También tenemos las costillas, el esternón, que protegen a los pulmones, al corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos estas fuentes, ¿no? Fuentes óseas, que se puede decir. Muy bien, entonces, ahora sí. Nueve, ¿quién falta? En segundo año, ¿quién falta? ¿Alguien no ha entrado? Yo he entrado, profesor. Falta Joseph. Ah, ya sé. Bilbao, ¿no? Sí. No ha entrado, pues. Ya. Muy bien, voy a compartir imagen. A ver. Dice, ¿ustedes saben cuántos huesos forman nuestro cuerpo humano? ¿Quién me puede decir? 108. ¿Cuántos? 108. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir? 206. 206.
Hay muchos que dicen 206, otros hasta 209. Muchos médicos dicen 206 y otros médicos dicen 209. Puede ser 206 sin los huesecillos del... Profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos dicen 206, 208? Porque hay algunos que consideran los huesecitos del oído. Por ejemplo, el tímpano, el yunque, ¿no? Son huesecillos que son tan chiquititos, pero eso ayuda a que se escuche. Por ejemplo, ustedes han visto un timbre, ustedes han desarmado un timbre, o por ejemplo, al timbre del colegio, cuando suena, ¿han visto cómo se pega el fierrito con el otro? Al hacer así, hace así, ¿no? De esta manera. Está haciendo y comienza a sonar fuerte. Ya. Igualito es el oído. El oído, el tímpano con el yunque están así. Cuando escuchan las palabras que ustedes están haciendo, está escuchando así. Son chiquititos, pero están así. Si no hubiera eso, esos huesecillos, pues definitivamente la persona no escucharía. Ahora, por eso que le dicen, son 3 huesecillos en el oído. Por eso que muchos dicen 206, sin contar a ellos, lógicamente. Otros dicen 209. Otros le dicen 207 y a un solo hueso que sea. ¿Ya? Esas son las situaciones del sistema esquelético. Nos dice, miren, ¿sabías que los huesos son el elemento pasivo de la locomoción? Ustedes saben que los huesos solamente es el que nos da la forma del cuerpo. Pero con los huesos nomás nosotros no podemos movernos. ¿Quiénes nos hacen mover? ¿Por medio de qué sistema nosotros caminamos? ¿Quién me dice? Los tendones, ¿Y los tendones pertenecen a quién? ¿Aló? ¿Nadie me puede decir? ¿Cuál es, profesor? A los músculos. De verdad. Los músculos son los que son el sistema de movimiento, que por medio de los tendones, de los ligamentos que van pegados a los huesos, oye, hacen que nosotros nos podamos mover. Cuando ustedes ven el sistema muscular, funciones, el movimiento. ¿Se dan cuenta? Si no hubiera músculos, ustedes no se podrían mover. Porque los huesos no hacen el movimiento. El hueso es el soporte. Eso acuérdense. Dice, ya que al interactuar con los músculos ocasionan que todo nuestro cuerpo se mueva en forma coordinada. Definición. El tejido óseo es un tipo especializado del tejido conectivo, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Y es correcto. Las características: escasa cantidad de células, rígido y resistente, forma el esqueleto. Ustedes saben que dentro de los huesos también se produce la sangre.
Dice la médula roja, ¿no es cierto? La médula roja es la que produce la sangre. Pero no de todos los huesos, sino en los huesos grandes, como el fémur, por ejemplo, ¿no? Los huesos más grandes. Nos dice, ¿cuál es la función del sistema óseo? Es el soporte mecánico a los tejidos blandos. Claro, es el soporte mecánico a los tejidos blandos. Por ejemplo, el cerebro está cubierto por la bóveda craneana, ¿no es cierto? Dice, brinda protección a los órganos vitales, ¿ya ven? Sirve como almacén metabólica de sales minerales como calcio y fósforo. Por eso es lo que digo, tienen que calcificarse para que no se pueda romper los huesos. Formación de la sangre, porque dentro de la sangre elaboran, ¿no es cierto? Dentro de los huesos se elaboran sangre por medio de la médula roja o hematopoiesis o hematopoiesis. Componentes. ¿Cuáles son los componentes del sistema óseo? Pues verá usted. Dice, los componentes tenemos los osteoblastos, los osteocitos y el osteoclasto. Osteoblastos son células osteoformadoras que se encargan del mantenimiento, del crecimiento y la reparación del hueso. Ustedes dirán, oiga, ¿y cómo se va a reparar el hueso? Una vez que se ha roto, ojo, pero también dependiendo de la edad. Si son niños, eso es normal, ¿eh? Al toque al toque se repara. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si son mayores, ya no se va a reparar el hueso como antes, como eran cuando eran niños o eran adolescentes. En el caso de los adultos ya no ocurre lo mismo. Y por lo tanto, si no se han calcificado, ¿no? Bien, sencillamente van a sufrir de dolores. Primero los dolores, dicen, uy, cómo me duele el hueso. El hueso no duele. El hueso no tiene dolor por si acaso. Lo que hace doler son los tendones, los músculos. Se puede decir la vascularización del hueso, ¿no? Y esas situaciones van a hacer que del hueso. Tenemos nosotros también, en una persona mayor ya no va a ocurrir esa osificación, sino sencillamente se va a quebrar, se va a romper. ¿Qué son los osteocitos? Miren, los osteoblastos eran para reparar el hueso. Esas células comienzan a formarse y van en los casos de los menores se regenera, los mayores ya no, es difícil, ya no se regenera. Tenemos los osteocitos, que son las células del hueso maduro y ya formado. El osteoclasto es una célula multinucleada que degrada y reabsorbe huesos. Al igual que el osteoplasto, está implicado en la remodelación del hueso natural. Óigame, a propósito de clases de huesos que veo, tengo que decirles también, oiga, los huesos, ¿cómo les puedo decir? A ver acá. En el crecimiento. Si ustedes ven cuando son niños, la mujercita crece más rápido que el hombre, ¿no? Generalmente. Están en quinto grado, sexto grado. Van a ver que las mujeres son más grandes y más altas que los hombres.
Pero tal vez muchas de estas personas, cuando van creciendo los varoncitos, ese es en la infancia, en la niñez, que las mujeres son más altas que los hombres, de acuerdo a su desarrollo. Pero a medida que va creciendo en la adolescencia, ya el hombre lo pasa pues, a las mujeres, ¿no? Por decir, en primaria, las mujeres son más altas que los varoncitos, pero ya a nivel de secundaria, los varoncitos ya más crecen y lo pasan. Una mujercita puede crecer, aunque los médicos les dicen a todos que una mujer crece, por ejemplo, no se osifica el hueso de las mujeres hasta los 21 años. Y de los varones dice hasta los 25 años. Y profesor, ¿normalmente cuándo es? Eso es lo que dicen, porque realmente le digo. Los hombres crecen hasta los 19 años. Y las mujeres crecen hasta los 16 años. Ese es el crecimiento que se da. Y eso lo vemos siempre. Por ejemplo, ustedes, si no practican deporte, pues van a quedarse así, en ese tamaño. Tienen que practicar deportes. Porque el deporte hace que crezcan. ¿Ustedes no han visto las voleibolistas cuando le presentan a sus madres? Hoy sus madres son bajitas y son altazas. Porque el deporte les está haciendo crecer, las vitaminas que les dan, saltan a cada rato, pues les hace crecer. Pero si no se ponen a saltar, pues, o a hacer ejercicios, no van a crecer, se van a quedar bajitas. El peruano es uno de los más bajos a nivel de Sudamérica. Es uno de los más bajos. Las mujeres, por ejemplo, oscilan mayormente 1,50 m, 1,60 m, 1,65 m. Esos son los crecimientos que se dan. Ahora, el osteoclasto dice que es una célula multinucleada que degrada y reabsorbe huesos, al igual que el osteoblasto está implicado en la remodelación del hueso natural. Los osteoceles u osteoplastos son lagunas óseas o cavidades donde se encuentran o alojan los osteocitos. Los osteocitos son células también. Vamos a ver entonces acá, vamos a ver a la clase de tejidos óseos. ¿Habrá clases? Claro que sí hay clases, todos no pueden ser igual. Ejemplo tenemos. Dice, macroscópicamente se distinguen dos zonas óseas con características diferentes y sin un límite neto, que representan las formas diferentes de estructuración del tejido óseo. Tenemos acá el tejido esponjoso, el tejido compacto, el tejido areolar. Ustedes dirán, oiga, y estas formas diferentes de estructura del tejido, por ejemplo, esponjoso. Ustedes cuando comen su pierna de pollo, están comiendo, oiga, ustedes ven una parte, por ejemplo, generalmente en los extremos, ese huesito es liso. A ese huesito se le llama cartílago. ¿Ya?
y ese incluso no tiene la resistencia de un hueso. Pero si lo sacan, va a quedar el hueso. Pero si ustedes ven ese hueso es medio esponjoso. Por eso que le dicen, es el tejido esponjoso, porque está con huequitos. Si ustedes lo ven eso por medio de una lupa, se van a dar cuenta que tiene bastantes huequitos. Esos huequitos, esos huequitos, por ejemplo, él los llama tejido esponjoso. ¿Ya? A eso se refiere. Tenemos el tejido compacto. El compacto es el óseo, el osificado. Tenemos ahora, ya le dije, ¿no? El tejido compacto, formado por los sistemas de Haber u osteola, que son las unidades estructurales. Está organizado en cilindros de huesos, es decir, laminillas óseas, en disposición concéntrica. Son abundantes en la diáfisis, parte central de los huesos largos, como el fémur. Ya, y el fémur, ¿no? Muy bien, el tejido areolar se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos, en forma de delgadas láminas, y van de una pared a la otra entrecruzándose. Tenemos el proceso de osificación. Ustedes ven ahí en sus libros, también lo pueden... Ah, no, pero ustedes no tienen el libro. Ojo, todo este tema, saben que yo les mando, ¿no es cierto? Ujú. ¿A ustedes les ha servido? Sí, ¿Para qué les ha servido? para cuando eran las preguntas de la tarea y para Ah, estudiar. para resolverlo, ¿no? Sus cuestionarios. Ya, entonces también que lo hayan mandado. Ujú. Ya, muy bien. Y además pueden estudiar también de acá. Acuérdense que biología generalmente generalmente explico en biología. En biología no hago ni un escrito, porque en biología yo les mando esto. Yo les mando esto en biología. No les voy a dar absolutamente otra cosa más que esto y sus cuestionarios. ¿Ya? Dice no, hasta acá es. Acuérdense que no son 10 preguntas nomás, son 10 y el otro son otros 10. Muy bien. A ver. Miren, por ejemplo, ustedes dirán, ese que parece una guitarra. No, no es una guitarra. La columna. Es la columna vertebral. Pero la columna vertebral no es derecha. Ustedes saben que no es derecha. Desde aquí lo vamos a ver eso. Pues si nos ponemos a ver al Profesor, costado, una pregunta. dígame. ¿Cómo, o sea, no ves que la columna es un hueso y es recto? ¿Cómo se hace para así doblarnos e inclinarnos? Ya. Lo que pasa es que la columna no es un hueso recto. Esta columna está formado, miren, ¿por cuántas vértebras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se dan cuenta? Está formado alrededor de 33 vértebras. Pero es que no están pegados, sino está una encima de otra. Pero por ahí pasa el sistema nervioso. Por ahí el sistema nervioso pasa, acuérdense. Todo, bueno, es vascularizado, ¿no es cierto? Oiga, están superpuestas y están unidas por ligamentos, por lo que ustedes quieran, pero no es que es un hueso sólido, no, no lo es.
Es que yo coloco, por ejemplo, una vértebra, otra vértebra, así lo voy colocando. ¿Ya? Lo que acá nosotros lo podemos ver derecho, pero de costado se ve, ¿no? Tiene su forma. Porque si fuera derecho, oiga, no podrían ni sentarse las personas de derecho, puede ser robot. No, es eh, su unión demuestra también que están unidos en base a esa forma. Que quede claro, ¿ya? Este de acá, generalmente, oiga, cuando tienen 80 años la persona, 82, 83, la osteoporosis, si es que tuvieran osteoporosis, aunque la mayor parte de mujeres van a tener osteoporosis, ¿qué es lo que pasa? Que eso, este, las mujeres van a tener, los varones también, ¿no? Osteoporosis, pero las mujeres van a tener más osteoporosis porque sencillamente ellos dan vida. Al dar vida se descalcifican. Y es por eso que las mujeres cuando están en estado tienen que vitaminarse, calcificarse bastante, porque de lo contrario la criatura les va a quitar el calcio. Y ese es el problema de ustedes. El problema de las personas mayores es que esto de acá, la pelvis, comienza a hacerse huequitos, todo huequitos como un sistema de colador. Oigan, ni bien se choca, track, se rompe. Permanece en cama. Oiga, pero mayormente a esa edad ya le dan las escaras. ¿Qué son las escaras? Como no puede moverse, le sale llagas, ¿no es cierto?, en la piel, donde está rozando la cama. Pero resulta que ni bien se chocan, se rompe de verdad en varios pedacitos. Y eso ya no se va a recuperar. Mayormente una persona mayor cuando le ocurre eso, bueno, se muere a los 3 meses más o menos, porque no resiste tanto. Nunca se va a poder soldar eso. Chiquitito, chiquitito, chiquitito se va rompiendo. Muy bien, ahora pasemos. ¿Qué es hematopoiesis? Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes. ¿Formes qué quieren hacer? De la sangre, ¿ya? De la sangre. Por ejemplo, ¿quiénes son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas? A partir de las células madres que en el adulto se encuentran en la médula ósea de los huesos y son las responsables de formar todas las células y derivados celulares que circulan por la sangre. Esa es la hematopoiesis. Pero ¿qué es el periósteo? Es la capa o membrana que envuelve o cubre el tejido óseo. El tejido, ¿ya? Envuelve o cubre el tejido óseo. No se olviden de eso, el periósteo. El periósteo es la parte externa que envuelve a los huesos. A eso se llama periósteo. A ver. Acá vamos a ver algunos tipos de huesos. Tenemos Los largos. largos, planos, cortos, ¿no es cierto? Cortos. Ahí están como los huesecillos del oído, las vértebras, la rótula. Es más, por ejemplo, la forma como ustedes se sientan. Si se sientan jorobados, si se sientan rectos en una posición, la columna se va a ir formando de esa manera. Si ustedes
hay algunos que no se sientan bien, esos huesos van a salir arqueados todos. Ujú. Por eso que hay que saber sentarnos, no solamente sentarse por sentar. ¿Ya ven? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profe. ¿No? Entonces yo, si no me hacen preguntas, yo les hago preguntas. Claro, pero con esa forma me doy cuenta si han entendido o no. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Profe, Díganme. ya, ¿cómo se llama? Cuando la columna, cuando te sientas jorobado, la columna ya se acostumbra a tu cuerpo, pero no le pasa nada. No, ahí vienen ya los defectos de la columna. Por ejemplo, vamos a ver acá, para que ustedes vean, ¿ya? Los defectos de la columna, de la manera de sentarse. Por ejemplo, una señorita bonita, todo, ¿no? Bien bonita. Utiliza su minifalda, muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es chueca. ¿Y por qué chueca? Porque no ha sabido sentarse. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cómo se llama Tenemos acá la lordosis. Por decir, a ver, ¿están viendo lo que yo estoy colocando? Sí, Sí. Por ejemplo, miren, esta es la lordosis. Es una curvatura fisiológica de la columna región lumbar, ¿no? O lumbar cervical. Miren cómo es demasiado arqueado. Miren cómo está, por ejemplo, estas figuritas, estas fotos. Miren, por ejemplo, tenemos acá, ya, tenemos, miren, la escoliosis, miren cómo es la lordosis, una jorobaza, miren. Acá lo ven, lo están viendo.